Y esta tarde conversaba con un influyente chismoso y llegó el momento de eureka, ¿no? Y dijimos, ¿por qué Pedro Lechea no es el próximo presidente del Congreso? Es una opción perfecta. No es naranja, pero conoce de uvas y es un tipo que probablemente se podría manejar bien en esas aguas azarosas actuales del Parlamento. Congresista Pedro Lechea, congresista líbero, no agrupado. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué le parece esa idea? Buenas noches, amigos que nos siguen. Mira, acá hay que ver con mucho cuidado lo que viene, ¿verdad? Tú tienes que considerar que hay una mayoría que existe, que es Fuerza Popular. Tú tienes que llegar a términos con ella. Yo no tengo interés de estar en la presidencia del Congreso. El que viene ahora, o sea, estamos en el mes de representación, tengo mucho trabajo que hacer, hay algunos temas pendientes que tengo de visitar lugares dentro del país, ojalá pueda llegar a San Antonio del Estrecho, que es la frontera con el Putumayo, hay una serie de trabajos que estamos viendo. En Mazamari también estoy viendo unos trabajos también que se habían visto con un desarrollo presupuestal y ver algunos otros temas. Además, preparar algunos proyectos de ley, que este es el momento donde más trabajo tiene el congresista, que es el momento en que él tiene un tiempo para poder ordenarse y proyectarse para la próxima legislatura. Entonces, para mí no está en mis planes sentarme en la mesa directiva, que más, como tú dices, estoy de libro. Hoy día toca a las bancadas hacer un esfuerzo para lograr la mayoría, para poner una presidencia que sea aceptable. Le digo porque entre broma y broma, sé que su nombre ha estado, digamos, en el cubileteo. Me han ofrecido de primer ministro, de todo. Son, evidentemente, ¿no? Pero digamos, siempre hay nombres que se sueltan y demás, pero usted está describiendo un poco una situación. Entonces tienes una mayoría que es, digamos, incontestable hasta ahora. Vamos a ver si logran, ¿no? Finalmente retener la mesa directiva, pero es una mayoría clara. Definitivamente Fuerza Popular va a tener que ser parte de la solución, en cualquier escenario. ¿Parte de la solución o cabeza de la solución? Cabeza de la solución. La mayor parte de la solución va a tener que estar en Fuerza Popular. O sea, retener la presidencia y la mesa directiva. Se lo pregunto porque al mismo tiempo, o sea, analicemos todos los escenarios. Al mismo tiempo tienes un Congreso que tiene 13% de popularidad según la última encuesta de GFK. Hay muchas iniciativas pues que no han gustado. Le podrán echar la culpa a los medios, le podrán echar la culpa a la oposición, a lo que sea, pero el hecho es que la percepción ciudadana no está viendo con buenos ojos la conducción fujimorista del Congreso. Entonces, la otra es, efectivamente, una mesa directiva que no tenga que ver con los fujimoristas, o como usted está deslizando, una mesa directiva que plantee como parte de la solución al fujimorismo. Ahí hay conformaciones mixtas, que por supuesto hay a quienes no le gusta también esa opción. Claro, pero ¿cómo observa ese menú? Mira, por ejemplo, en la mesa que está saliendo era Fuerza Popular, el APRA y APP. O sea, era una mesa mixta. Tú tenías a Acuña y tenías a Mulder con Galarreta. Y era una mesa compartida, pero que habían logrado estructurar la votación necesaria. Y el tema es que definitivamente la solución pasa por Fuerza Popular. Yo no pretendo, menos si no tengo ninguna bancada, ¿no? Del día de mañana, suponte que sea presidente y no sea el más simpático del grupo, el día de mañana se juntan 3 o 4 y me dicen, bájate de ahí y siéntate abajo. Porque dicen que Pedro Lechea de todas maneras es uno de los líberos que va a votar por Fuerza Popular a la hora de la votación. Me dicen de todo. Y ya veré cuando vea la mesa la decisión que tomaré. No todas las decisiones las he tomado con Fuerza Popular. En el tema de prensa yo he votado en blanco en una votación calificada. O sea, vale decir, si no se lograban los votos en verde no pasaba, vale decir calificado y en contra era lo mismo. ¿Por qué? Porque era una votación que requería un mínimo para aprobar la insistencia. Se logró, yo voté en blanco, por las razones que he explicado varias veces. Pero lo que quiero decirte es, acá o eres parte del comunismo filochavista y su comparsa, o eres fujimorista. ¿Y por qué no insistir entonces en una tercera opción? Pero por eso, pues te digo, yo estoy trabajando... ¿Por qué no ser consecuente? Bueno, yo estoy trabajando en temas que yo creo importantes para el Perú. Estoy viendo piezas de legislación que pueden resultar muy interesantes. Sigo trabajando en el CEMOL. Tengo ofrecimientos de las bancadas como APP, el APRA, también Fuerza Popular, para seguir participando en las comisiones que estoy trabajando.
Entonces lo que tengo es una proyección de trabajo de lo que quiero hacer. Ahorita vamos a separar unos minutos para tocar lo que debería ser la agenda legislativa, pero hoy Sí. la bancada oficialista, se supone, ¿no? Porque estamos en estos tiempos ¿no? de confusión, lo comentábamos con Carlos Cruz el viernes. La bancada oficialista, la bancada de Perros por Cambio, se reunió finalmente en Palacio con el presidente, con el premier, y han salido muy contentos, se les ha visto muy Me felices. da mucho gusto. Patricia Donaire ha dicho que ahora sí, de todas maneras, todo va a andar sobre ruedas. ¿No le hubiera gustado a Pedro Lechea estar en esa reunión? No se ha arrepentido en ningún momento de haber renunciado a la bancada. No. Yo creo que están muy contentos. Y como lo dije en mi carta, prefiero que ellos estén todos de acuerdo. Si yo era, como se dice, el bombo disonante, prefiero yo estar por mi lado viendo las cosas y ellos, si están muy contentos, los felicito. Yo les auguraba que les iba a ir muy bien. Según lo que hemos conversado antes, la interpretación que yo tengo un poco es que su alejamiento, si bien tiene todo el tema de Kenji en ese momento y demás y todos estos bemoles, tiene una cuestión de fondo que tenía que ver con lo que podríamos denominar una agenda proempresarial, que según usted perdió aliento para la bancada. Mira, oficialista. más que proempresarial es limitarlo. Yo he trabajado mucho por pymes, por emprendimientos. Acuérdate, yo vengo a haber sido 15 años presidente del Centro de Innovación Tecnológico, la VIT, y sacamos el pisco adelante de Tacna hasta Cañete. O sea, yo he trabajado con las pequeñas empresas. Sé cuál es la agenda de ellos. Y la agenda de ellos no es muy distinta de una bodega, de un torno, de la gente que trabaja en el día a día. Y eso no se estaba moviendo. Eso no se le ha estado es dando. parte de la agenda importante. 76% de los peruanos han sido ajenos a casi el 90% de la legislación que se ha sacado. Acá hay legislación. Por ejemplo, la remuneración mínima vital. ¿A quién afecta? Solo un grupo. Si fuéramos 14 millones de peruanos, yo te digo, casi 11 millones no tiene nada que ver con el tema. Si Pedro Lechea tuviera el mango de la sartén, ¿cuál sería la legislación fundamental y urgente? No me digan muchísimas, díganme dos o tres. Yo creo que hemos debido, desde el inicio, revisar la estructura de gastos del Estado. Tú tienes que son 100.000 millones de soles en gasto corriente aproximadamente y 50.000 de gastos de capital. Tú tienes que la ejecución, que hoy día se está justamente, me da un gusto enorme que se comience a conversar, la ejecución de municipalidades y de gobiernos regionales, situación en el debate en la tarde en el Congreso, justamente en la Comisión de Presupuesto, con el ministro de Economía presente. Que pude observarla por la televisión, porque estaba en otro tema, pero pude verlo a través de la televisión el debate, y el debate es cierto, o sea, ¿cuál calidad de gasto? O sea, ¿se está gastando la plata y se está haciendo bien la obra o se está haciendo mal? Entonces, yo creo que la primera prioridad que debió tomar el gobierno fue enfrentar esta situación de gastos. Hay 80.000 personas que... Gobierno, el de Martín Vizcarra. Debió la agenda Pedro Pablo y ahora Martín Vizcarra también tiene que comenzar a revisar el tema de los gastos. O sea, ¿cuál es la gestión que estamos haciendo? Por eso se requiere una coordinación muy estrecha con el Congreso. Se tiene que buscar la articulación, no es imposible. Se tiene que buscar la articulación con el Poder Judicial. ¿Por qué? La seguridad ciudadana. Tú fíjate los problemas que estamos teniendo. Incineran un carro policial, no pasó nada. Y la gente las captura, sale a la calle. Por eso es que el delincuente se vuelve más avisado cuando sabe que no le va a pasar nada. Pero el Congreso... Y de ahí la agenda comenzar a revisar los gastos. Yo te digo, hay gastos, por ejemplo, las cajas de ahorro. Son empresas públicas, necesitan hacer publicidad, pero hay publicidades que están haciendo los ministerios. Yo he sido ministro que no se necesitan. Entonces tenemos que comenzar a bajar el gasto público. Pero ese nivel de debate, y no quiero ser minimalista ni simplificador, pero ese nivel de debate no es el que vemos en el Congreso. El Congreso está preocupado por efectivamente prohibir la ley de publicidad estatal. De ahí vemos que el presidente del Congreso impulsa el parque temático de la memoria con el alcalde de Lima. Hágame el favor. Yo creo, por eso es que yo lo que estoy trayendo es una agenda. Llamar la atención es una agenda distinta. Tenemos que comenzar a respetar a los votantes. Oye, te han subido la cerveza, te han subido la Inca-Cola, te han subido la gasolina. Eso se lo han subido a todo el mundo. Y es este 76% de peruanos que no hay ley que los beneficie. Lo que pasa es que hay grupos, pues claro, los sindicatos organizados tienen sus representantes. Y después cuando me hablan que yo no puedo hablar porque he sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias en temas de emprendimiento, de negocio, de intereses. No, pues eso es simplemente, tampoco me va a callar la boca. Si yo vengo en representación de justamente la gran mayoría de peruanos que quiere salir adelante y no puede. Volviendo al tema de la bancada con Vizcarra, ¿cómo ve que está marcando el paso este gobierno a estos 100 días a nivel general? Mira, me parece muy bueno que comiencen a articular,
Ojalá articulen con más bancadas y comiencen a darle un respaldo y un soporte al gobierno. ¿Por qué? Por el bienestar del pueblo, no por el bienestar de... La bancada de PPK va a ser la bancada de Vizcarra, finalmente. Bueno, enhorabuena, y que se pongan a trabajar con la Fuerza Popular y que se pongan a trabajar con aquellas que tengan una agenda que vaya dentro del programa de lo que Pedro Pablo Kuczynski planteó. Acuérdate que plantea bajar impuestos, cosa que estamos lejos de hacer por el problema del abajato, por el problema de la corriente del Niño. O sea, hay que hacer los ajustes, pero no hay que perder el norte. Este país crece cuando crece la inversión. Pero ¿cómo bajas impuestos con una presión tributaria de 13%? Pero 13%, ¿por qué? Porque se ha caído la producción del norte y se ha caído y se ha paralizado la construcción que gracias a Dios se ha sacado el 2408, se ha dado un reglamento que se ha aprobado finalmente y comienza ya a arrancarse la obra pública que ha tenido este mes, creo que es 18.5% de participación. Ojalá tenga la calidad, espero que la tenga y así ruego al cielo. Porque si eso comienza a hacer, vas a ver recuperar los niveles tributarios. Pero también te lo advierte el mismo Víctor Shigeyama, que este modelo tributario, algo que se postulaba antes de la elección, ya llegó al límite. Llegó al límite por la cantidad de informalidad que hay, porque no pagan impuestos, o sea, acá hay dos cosas distintas. Una es la presión tributaria y otra es la presión que paga el que está pagando. Hay compañías que pagan casi el 50% de impuestos o 35% de impuestos cuando tienen selectivo, ni te cuento lo que paga una cervecería. La cervecería ya casi es un estanco estatal, pero eso no quiere decir que subiendo más los impuestos va a funcionar. Sin embargo, se ha retirado de las facultades delegadas el tema de las exoneraciones, que se supone ahí hay un tremendo bolsón ahí hay un tema... y claro, parece que los políticos no están No, pero ahí yo creo que el primer Villanueva tiene un muy buen punto y lo ha aprobado en San Martín, que las exoneraciones de los impuestos a la selva son una barbaridad, que es mucho mejor que los cobren y que se quede ahí y que beneficie a toda la región. Entonces, acá hay un tema político que tienen que resolver, pero estos son los temas fundamentales. Estos son los temas que el Perú comience a formalizarse. ¿Para qué? Para que incremente para que incremente la recaudación fiscal y también promocionar las inversiones. Acá hay todo tipo de supersticiones para que no entre la inversión, para que no se desarrolle la inversión, cuando en el mundo entero las cosas van por otro camino. Entonces, si no aumenta la inversión y no aumenta la producción, ¿cómo vamos a recaudar más? Tenemos que generar más contribuyentes de calidad y a los contribuyentes que están tratando de salir adelante, darles el espacio para que puedan salir. ¿Ya habló con el nuevo ministro de Economía? Yo he conversado... ¿Lo ve con esa madera para impulsar esas reformas? Ojalá vaya en ese sentido, pero por el otro lado, ya más simplemente no va a haber de dónde sacar. Entonces hay una serie de criterios que se están dando vuelta. Es que se devuelven impuestos de IGB si nadie exporta IGB. Sí, hay compañías que cargan los impuestos en los insumos que tienen y a la hora que exportan viene la devolución de IGB. Se pretende no devolver y cobrar el IGB a la exportación también. ¿Qué se quiere? Destruir la exportación. Entonces, francamente, hay criterios que se están poniendo ahí porque es fácil hablar, pero tenemos que recuperar el nivel de crecimiento y eso se va a recuperar atrayendo inversión. Y con más inversión va a haber más consumo y eso es lo que hizo salir al Perú y eso es lo que lo hizo crecer. La inversión debería llegar a 22-23% sobre el PBI, ahí va a ser el país que tenemos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Pedro Lecheque. Yo no descartaría que no esté rondando esa mesa directiva, pero bueno, dice que sí. Ya hablemos. Pedro Leche, usted siempre llama la atención sobre el tamaño, la eficiencia del Estado, la agilidad del Estado, la pesadez del Estado. Ha señalado varias veces que en los últimos años ha crecido innecesariamente el gasto público. Hay quienes tienen otra opinión con respecto al nivel de gasto del Perú frente a otros países. Ok, pero a lo que voy es, hace unos días el gobernador de Ica, Fernando Sillonis, que es de Fuerza Popular, o era, pues ya no sé, porque todos estamos confundidos, llegó a la gobernación de Ica, por supuesto su base de operaciones, ¿no? Hasta que me obligaron a postular por Lima. Exacto. Y denunció, pues, digamos, con mucha transparencia, frontalidad, ¿no?, lo que eran las presiones de parlamentarios para involucrarse en el gobierno regional, en este caso de 3 parlamentarios de Fuerza Popular y 1 de Peruanos por el Cambio. Y claro, lo que llama especialmente la atención y de repente mortifica a muchos es que incluso pedían las cabezas de gerentes de Servir que se supone que está preparando a los más calificados para, no, los querían sacar para, digamos, reemplazarlo. Ve tú a saber por qué.
¿Cómo cambiar esa situación? ¿Qué hacer? Mira, ¿Qué hacer desde el Congreso? ¿Qué decirle a los parlamentarios sobre lo que mira, consideran ahí hay debe varios ser su temas. labor? Yo también me he quedado sorprendido, no he podido hablar con algunos de los congresistas que los conozco, que es más, ICA solo tiene 4 congresistas, o sea, vale decir, toda la representación del Congreso parece estar enfrentada con Fernando Sillones. Fernando Sillones, por otro lado, ahora desde hace año y medio casi no voy a ICA, porque estoy más bien dedicado a Lima, he estado de ministro en Lima. Pero lo conoce usted a Sillones. Y yo lo conozco a Fernando, me parece muy buena persona. Ahora él... Ya quienes están lanzando a Sillones por todas partes también, así como yo lanzo a Pedro Leche a la mesa directiva, hay que me lance por la ventana, ¿no? hay otros entusiastas, ¿no? Que lo están, o sea, ha impactado Mira, realmente no, esa denuncia, ¿no? definitivamente ahí hay un problema que quiero conocerlo más. O sea, lo que estoy viendo es declaraciones, pero conversar un poco el tema. Porque usted ha sido ministro. Usted sabe cómo le tocan la puerta a uno también. Bueno, por yo ese tuve lado. suerte que yo creo que fue un congresista, creo que fue Johnny Lescano, que quería saber quién venía a mi oficina. Yo armé un libro, un cuaderno y lo que quiera. Un libro de visitas. Un libro de visitas y toda recomendación. Le dije, los van a seguir desde el Congreso, o sea que mejor no me visiten. Y nadie me visitó. Pero no es mala idea, en realidad. No, pues claro. O sea, tengo que agradecerle más bien, porque definitivamente, ahí de la Torre lo decía, ¿no? Los partidos políticos no son agencia de empleo, son lugares en que uno piensa y se preocupa por el devenir nacional, pero no debe ver el partido político como una manera de encontrar un empleo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sector público nacional, que si tú ves por la edad que está la gente en el sector público, algunos ingresaron en la época de Toledo, algunos ingresaron en la época, y en la época, y en la época, y en la época. Entonces, al final del día, tú lo que necesitas es darte cuenta que el sector público es para darle servicio al ciudadano, para servir al ciudadano. Yo mismo cuando estuve en el ministerio regresé 90 millones porque no se necesitaba. Allí también está la tensión entre tener un Estado más profesional y la estabilidad laboral. Bueno. Porque cuando usted me dice los que vienen de Toledo, los que vienen pero, es efectivamente gente nombrada a la cual no puedes mover del Estado, tal como están las leyes ahora, básicamente. Mira, sobre todo yo lo he visto en los debates en el Congreso, y cada vez que me dicen, hay que votarlo porque he estado robando y todo lo demás, digo, cuidado, primero pruébense. La legislación laboral no, o sea, tú para expulsar a alguien o votar a alguien por robo o por delito, primero tienes que terminar la vía administrativa para irte a la vía judicial y que se conforme en la vía judicial. Entonces estás en 5 o 6 años de acá para ver si efectivamente procede o no un despido. Entonces yo creo que un problema del sector público que al final del día, si tú ves cómo se ha contratado en provincias, no es nada comparado con lo que se ha contratado en Lima, que ya ha sido bastante. Si tú ves hoy día cuál es la inversión de capital en el presupuesto de la República, o sea, vale decir lo que van a hacer carreteras y todo, no son 50.000 millones de soles. Pero si tú ves en gasto corriente son 100.000 millones de soles. Entonces tú tienes ahí, ¿qué haces? Entonces ya todo el mundo cree que la única manera de obtener empleo, porque así se ha venido obteniendo, es metiéndole más al sector público cuando la verdadera contratación viene a través de la inversión. Es lamentable decirlo, pero todos los problemas de corrupción que tocan en el Congreso, cuando yo estoy en una mesa le digo, inútil, no lo puedes despedir, no puedes despedirlo, o por lo menos ahora no. Yo no sé qué habrá pasado con el famoso doctor Moreno, pero el doctor Moreno tiene un juicio administrativo en 2 instancias, de acuerdo a la Constitución, y de ahí tiene él para ir al Poder Judicial y terminar... Bueno. Y Sillones precisamente parte de lo que ha denunciado son las mafias en el sector salud. Aquí lo que él, claro, de repente es un microcosmos, pero lo que vio en los hospitales era que los médicos sencillamente marcaban tarjeta, atendían en su consultorio privado y lo del doctor Moreno, ex asesor presidencial, iba por ahí en el sentido de cobrarle al Estado vía los privados. Yo me acuerdo que tuve una conversación con el almirante Alessio, que es un especialista en operaciones y sistemas, porque está desesperado. O sea, en el papel tenemos Ministerio de Salud, en el papel tenemos Ministerio de Educación, en el papel tenemos un montón de cosas, pero ¿qué calidad de servicio le damos? Si se ha cuadruplicado el gasto en los últimos 15 años y solo ha aumentado la población en 20%, en 20%. O sea, lo otro se ha multiplicado por 4 y esto ha aumentado a la 5ª parte. Entonces, ¿por qué no hay mejor servicio? ¿Qué está pasando? Volviendo a las vicisitudes del gobierno, al premier Villanueva, ¿cómo lo observa en este contexto del que estamos conversando? ¿Es la persona indicada para poder reflotar o por lo menos comandar ese reflotamiento de la economía, si es que esa es nuestra principal preocupación? Yo creo que cuanto menos agenda le meta al tema, porque hay una agenda que en este momento tiene temas que no necesariamente van a facilitar las cosas.
Yo creo que lo que tiene que concentrarse el gobierno ahora es en gestión. Gestión, porque gestión es lo que nos va a dar más seguridad. Gestión es lo que va a mejorar la ejecución del gasto público. Hoy día hablan todos los congresistas, todos, Richard Arce, de Nuevo Perú, hablaba de Fuerza Popular, todo el mundo, que ya tienen dudas de la calidad del gasto. Te doy la plata, sí, y ¿ejecutas bien o no? ¿O vamos a tener otro hospital como el Lorena del Cusco, partido por la mitad? No estamos hablando necesariamente entonces de una agenda legislativa, estamos hablando de una agenda que va más allá. Acá tenemos el funcionamiento mismo del Estado, la eficiencia del Estado. Hay algunos proyectos de ley que se pensaban poner otra vez con grandes multas, grandes sanciones. ¿Qué trae eso? Más coimas. Entonces, buscar y pensar la forma en mejorar el proyecto para que vaya por incentivos a la gente. Como dicen, las moscas se casan con miel, no con hiel. Entonces, acá todos son las grandes multas, los grandes castigos, y al final no sea ninguno. Entonces, lo que tenemos que buscar es eficiencias y comenzar a manejar las cosas de otra manera. Como te repito, todo el mundo dice, el presupuesto es centralizado. Ya, 9.000 millones es la inversión por gobierno central, 6.000 más o menos es de gobiernos regionales y 12.000 es de municipalidades. O sea, entre municipalidades y gobierno regional es 18.000, sino que ya todo el mundo se acostumbró a decir Lima se la lleva. Lima, no necesariamente. Entonces hay cierta visión antilimeñista, yo te diría, un poco instalada entre el presidente y su premier. Porque es fácil, porque si tú ves, hay mucho trabajo que se ha hecho durante tiempo diciendo las cosas y nadie ve las cifras. Yo a veces me invitan a las universidades y les pongo el presupuesto y pregunto de frente, ¿es centralizado? Y tienen las cifras delante de ellos. Y de repente se dan cuenta que la mayoría de la plata la tienen las regiones y las municipalidades. Pero no, lo que necesitamos no era un gobierno provinciano. Lo que necesitamos no es adjetivos, lo que necesitamos es que a donde vaya el dinero se maneje con eficiencia. Entonces, no es metiendo más gente en el área que evitas que te metan un gol. Lo que tenemos que comenzar es a trabajar de manera más ordenada y sin tanto dispendio. O sea, tenemos que comenzar a considerar cada sol que tenemos. Tenemos que revisar si estamos haciendo las cosas bien. Se han ejecutado una cantidad de obras. Entre una de ellas, por ejemplo, Puerto Morín, en Trujillo. ¿Y qué pasa con esto? Se está hundiendo en el mar. Un puerto que se hunde en el mar. Entonces, esas cosas no pueden suceder cuando se trata de dinero del Estado. Cuando se trata del dinero de los contribuyentes peruanos, no se puede invertir mal. Por eso, siendo ministro, dije, no voy a invertir más. Y lo dije en el Congreso. Pero le van a decir que así lo que va a hacer es enfriar más bien a la inversión privada, pero, si es que el Estado ajusta demasiado. Pero no necesariamente, porque cuando tú pones orden, lo que comienza a suceder súbitamente es que te comienza la inversión. La inversión es 4 veces lo que es el gasto público. Entonces, lo que tú necesitas es darle condiciones a la inversión. Cuando la inversión llegó a 28%, Perú crecía al 9%. ¿Qué pasa hoy día con la inversión? Entonces, tenemos que cambiar y regresar otra vez a ser un país predictible, a un país que no va sacando decretos supremos cuando leyes se están discutiendo en el Congreso y tratar de pasar por encima del Congreso. Eso no mejora la relación con el Congreso. Muy bien. Gracias, Pedro Lechea, por acompañarnos esta noche. Veremos esa elección en la mesa directiva. Gracias otra vez, Pedro. Un gusto recibirlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. Y buenas noches, amigos.